Ok, hermano. Hoy es la semana 8. Todavía tenemos algo de la guía 7 por terminar. Vamos a terminar la guía 7 y vamos a terminar la guía 8 porque tenemos que estar al día. Hoy va a ser una clase interesante, así que vamos a compartir ciertas cosas y a ver ciertas cosas desde otro punto de vista, a ver qué le parece. Ok, nosotros quedamos en la última clase y estábamos justamente en el juicio de Jesús frente a Pilato. Ya hablamos de todo el protocolo para poder ser nombrado rey y vamos a centrarnos ahorita en el juicio con Pilato. El juicio con Pilato es sumamente interesante y suceden cosas muy interesantes durante ese juicio con Pilato. Hay algo que se sabe por historia y es que Pilato era muy supersticioso, igual que la esposa de Pilato. Y se dice en la historia que la esposa de Pilato tuvo un sueño que se refería a que Pilato iba a condenar a una persona inocente. Entonces, Pilato tenía eso en mente y Pilato está un poco preocupado porque él no ve que Jesús sea culpable. Y Pilato va a tratar de no crucificarlo. Pero hay un problema en Pilato, que también se sabe por historia. Pilato es íntimo amigo de una persona que hacía un poquito de tiempo atrás había sido encontrado culpable de traición al César. Entonces, esa persona había sido condenada a muerte y era amigo de Pilato. Entonces Pilato estaba un poco preocupado, no sea que lo relacionaran con ese amigo de él que fue encontrado culpable de traición al César. Entonces Pilato estaba un poco preocupado de que no fueran a averiguarle o a culparlo a él sin él tener nada que ver con esa persona, pero era muy amigo. Entonces Pilato estaba un poco preocupado. Eso hay que tomarlo en cuenta también. Entonces hay dos cosas interesantes. Pilato no quiere crucificar a Jesús. Él está un poco preocupado por lo que le dijo la esposa, de que iban a llevarle un inocente y que no se manchara las manos con la sangre de ese inocente. Y por otro lado, Pilato tiene un plomo, como dicen, un plomo en el ala, porque él tiene una posición de mucha responsabilidad. Y él era muy amigo de una persona que fue encontrada culpable de traición al César y había sido ejecutado. Entonces Pilato estaba como preocupado que fueran también a mirar hacia él por esa condición. Entonces Pilato tiene esos dos problemas cuando estaba enjuiciando a Jesús. Ahora, en el juicio a Jesús, Pilato trata de no crucificar a Jesús. Y una de las cosas que hace para evitar crucificar a Jesús es acordarse que él podía presentar a otro preso de mayor peso, por decirlo de alguna manera, y dejar en libertad a uno de los dos. Entonces se le ocurre poner al lado de Jesús, poner a Barrabás, que es un asesino, un ladrón y asesino. Entonces, para que el pueblo decidiera a quién crucificar y a quién salvar. Y Pilato estaba casi seguro que iban a escoger a Barrabás, porque Barrabás era una persona muy peligrosa y mucha gente tenía, este, eh, vamos a decirlo así, cuentas pendientes con Barrabás, porque él había hecho mucho daño al pueblo, era un ladrón, un asesino. Entonces, Pilato pensó que el pueblo no iba a dejar libre a Barrabás porque era un peligro, pues. Y entonces lo puso junto a Jesús. Ahora, hay algo interesante en ese episodio. Este, Cuando Moisés va a cruzar, o no a cruzar, cuando Moisés lleva al pueblo hasta el Jordán, para cruzar el Jordán a la tierra prometida, Moisés hace una declaración
en nombre del Señor, que es muy interesante, porque Moisés le dice al pueblo que si ellos están con el Señor, que si ellos escuchan al Señor, si ellos viven de acuerdo a los estatutos del Señor, entonces el Señor los bendecirá en esa nueva tierra y los hará prosperar y bendecirá a su ganado, bendecirá la tierra, bendecirá su mesa, bendecirá sus animales. O sea, el Señor bendecirá todo lo que el pie de ellos toque en la conquista de esa tierra, siempre y cuando ellos cumplan con vivir de acuerdo a los estatutos del Señor. Y una de las cosas que dice Moisés al final sobre esa declaración cuando el cruce de Jordán, le dice, y el Señor ha puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escoge ustedes y escojan la vida para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, esa declaración de Moisés cierra todo ese proceso de que ellos serían bendecidos si cumplen con los estatutos del Señor. Lo interesante es cómo Moisés resume todo eso en esa declaración. Pongo ante ustedes, claro, es el Señor lo que lo está poniendo, él está hablando en nombre del Señor. Pongo ante ustedes la vida y la muerte. Escoged la vida para que tengan vida y vida en abundancia. Ok, esa declaración de Moisés es sumamente interesante porque justamente ellos tuvieron todo ese problema con Babilonia, el cautiverio, las guerras intestinas del pueblo de Israel, la división del pueblo en dos reinos por el pecado de Salomón, todo ese lío es producto de no haber escogido la vida, sino escogieron la muerte. Bueno, ese episodio de Pilato, cuando pone a Barrabás y pone a Jesús para que el pueblo escoge, es otra oportunidad que le está dando el Señor para que el pueblo pueda tener vida y vida en abundancia. Es decir, cuando Pilato le presenta a Barrabás y a Jesús y le dice al pueblo, escojan ustedes, Barrabás representa la muerte, porque él es un asesino, él es un ladrón, él es la muerte y Jesús es la vida. Así que vuelve a poner al pueblo bajo esa disyuntiva de escoger entre la vida y la muerte. Entonces, y el pueblo escogió a Barrabás, es decir, el pueblo escogió la muerte. Y eso le va a traer consecuencias graves al pueblo de Israel. Pero en ese momento, lo que está haciendo Pilato, sin saberlo, es exactamente lo que hizo Moisés antes de que entraran a la tierra prometida. ¿Por qué tiene que suceder eso? Porque la cruz de Cristo va a ser la apertura a la verdadera tierra prometida. Entonces, ellos están otra vez frente a esa disyuntiva. Y la presentación de Jesús con Barrabás es justamente que el pueblo escogiera qué preferían, la muerte o la vida. Jesús representa la vida, lo honesto, la verdad, y Barrabás representa la muerte, el engaño, la mentira. Entonces el pueblo tenía que escoger y escogieron a Barrabás, es decir, escogieron la muerte, y eso le va a traer consecuencias después más adelante. Eso es interesante conocer ese episodio. Pero en la mente de Pilato lo que él quiere es tratar de salvar a Jesús, porque él no ve en Jesús un criminal. O sea, lo que pasa es que el pueblo va, sobre todo los sacerdotes, van a retar a Pilato sabiendo el temor que tiene Pilato por el problema del amigo que condenaron a muerte. Entonces, ese es otro detalle que tenemos que saber. Ok, pero vamos a ir desglosando todo eso. Una de las cosas interesantes en la conversación de Pilato con Jesús es que Pilato, cuando le pregunta si él es realmente el rey, porque lo acusan de que él está diciendo que él es el rey de los judíos, y Pilato le pregunta, ¿verdaderamente tú eres rey? ¿Tú eres rey? Y Jesús le responde algo interesante y le dice, si mi reino fuera de este mundo, los míos vendrían a ayudarme. Entonces Jesús no está negando que él es rey.
Acuérdense que él lo preparan para ser rey. Entonces Jesús no está negando que es rey, solo está diciendo que su reino no tiene que ver con los reinos de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces los míos vendrían a ayudarme. Así que Jesús está aceptando que sí, que Él es el rey, pero está diciendo que su reino no es de este mundo. Entonces Pilato se queda medio enredado y le dice, pero ¿cuál es la verdad? ¿Acaso, porque Pilato tenía un problema, ellos se enredaban mucho con las costumbres de los judíos, para ellos todo eso que hacían los judíos era medio complicado. este, todo lo como los judíos manifestaban su cultura, su creencia, para los romanos eso era muy enredado. Entonces Pilato le reclama a Jesús y le dice, pero ¿cuál es la verdad? Y entonces Jesús le responde algo interesante. Jesús le dice, para esto he venido yo al mundo, a dar testimonio de la verdad. Y el que es verdadero, escucha mi voz. Esa declaración de Jesús es sumamente importante. Fíjense los detalles de esa declaración. Para esto he venido yo al mundo, a dar testimonio de la verdad. Y el que es verdadero, ese escucha mi voz. Entonces, le está diciendo a Pilato que Pilato no puede entender nada, porque Pilato es un falso, totalmente un falso. De hecho, Pilato sabe que él es inocente y sin embargo Pilato se va a dejar someter por la presión de los sacerdotes judíos, del Sanedrín. Entonces ya Jesús le está diciendo, mira, tú eres un falso, así que tú no puedes entender lo que yo digo, porque solo los que son verdaderos escuchan mi voz. Ahora, esa expresión de Jesús también es sumamente importante, porque Jesús declaró en una oportunidad que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, Jesús está diciendo algo frente al concepto de salvación muy complejo. Está diciendo, mira, solo las personas que son verdaderas internamente, que son gente verdadera, honesta, gente de verdad, esa gente va a ser la que va a escuchar mi voz. Los demás no pueden escucharme porque yo soy la verdad y para eso vine al mundo, a dar testimonio de la verdad. Y el que no tenga un corazón de verdad, verdadero, nunca podrá oírme, porque es contrario a mí. Fíjate lo que está diciendo. Y los que son verdaderos, ellos escucharán mi voz. Es decir, ellos son mis ovejas que después me van a seguir, los que son verdaderos. Ahora, ¿qué es un hombre verdadero? Un hombre o una mujer verdadera. Gente que tiene corazones limpios, ¿vale? O sea, que no son de doble ánimo, que no andan engañando, que no andan metiendo zancadillas, que son personas, no es que sean perfectos, pero como piensan, hablan y como hablan, actúan, no son hipócritas. Y esos son los que oirán la voz de Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo a Pilato. Solo los que son verdaderos oirán mi voz. Y él dijo, los que oyen mi voz son mis ovejas y me seguirán. Entonces ya Jesús está diciendo que no todo el mundo va a poder seguirle, porque la gente que no es verdadera no podrá oír su voz. Entonces, allá ahí Jesús está hablando de una condición para poder hablar de quiénes son los que van a creer en él. Los que son verdaderos, los que tienen corazón sincero, los que son verdaderos. Esos son los que a mi Padre le agrada. Y eso oirán mi voz. Los hipócritas, los mentirosos, los que son engañadores, los que buscan su propio bien y no le importa el daño que hacen, esos no van a poder oír mi voz. Mi voz la oyen aquellos que son verdaderos. Y acuérdense, verdadero quiere decir íntegro, no quiere decir una persona correcta. Hay personas que han cometido muchos errores en su vida, pero son verdaderos. Es decir, como piensan, hablan y como hablan, actúan. No engañan a nadie. Siempre tienen una sola cara. Y esa es la única cara que ellos presentan. Esa es la gente verdadera, la gente de una sola cara. Es decir, de un solo ánimo. Como decía Jesús, los hombres de doble ánimo, Él los aborrece. Él se agrada de los hombres de un solo ánimo. ¿Me están siguiendo la idea?
Así que Jesús está declarando cosas muy interesantes en ese juicio con Pilato. Otra cosa que Jesús le dice a Pilato, que también es sumamente importante, cuando Pilato de cierta manera se siente como enredado con lo que estaba Jesús diciendo, porque ese no entendía ni papa lo que decía Jesús, porque no puede oír su voz, porque no es verdadero. Entonces, otra cosa que le dice Jesús es, con relación a esa conversación, ese juicio, que Jesús habló muy poco, pero las pocas cosas que dijo fueron impresionantes. También le dijo a Pilato, cuando Pilato le dice, bueno, pero yo tengo poder para crucificarte. Y él le dice, no, tú no tienes ningún poder para eso. El único poder que tú tienes es el poder que mi padre te ha dado. Así que lo que tú vas a hacer, no lo vas a hacer porque tú quieres. Eso es porque mi padre así lo decidió. Es mi padre el que te ha dado el poder y la potestad de hacer lo que vas a hacer. Eso es muy interesante, porque acuérdense que a Jesús no le pueden quitar la vida. Jesús fue claro, mi vida no me la quita nadie. Mi vida yo la doy de mí mismo, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Y ese es justamente el dilema en el momento de que él suda sangre en el Getsemaní, porque él tiene que aceptar ese mandato del Padre. Mi, mi vida yo la doy de mí mismo, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para darla y tengo poder para tomarla. O sea, eso no es cualquier cosa, esa declaración de Jesús. Ahora, Jesús le está diciendo a Pilato, lo que va a suceder, todo lo que va a suceder, no es porque tú lo decidas. Eso es porque mi Padre así lo decidió. ¿Me están entendiendo? Entonces, a veces eso suena duro, que toda esa obra ya está diseñada por el Padre. Va a ser así. Por eso le dijo a Pilato, tú no tienes poder, sino el poder que mi Padre te ha dado para esto. Es decir, lo que está sucediendo, eso es porque mi Padre así lo decidió. Entonces, ese juicio con Pilato es sumamente impresionante y todo lo que Jesús dice tiene que tomarse con mucho cuidado porque eso van a ser cosas que después tienen que ver con la salvación. Justamente, yo soy la verdad, yo vine a dar testimonio de la verdad al mundo y yo soy la verdad, yo soy la vida, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso representa cuál es su objetivo por el cual vino al mundo, a dar testimonio de la verdad. Y solo los hombres y las mujeres, me refiero a hombres en el sentido de humanidad, solo aquellos que son verdaderos, esos oirán mi voz. Más nadie me va a oír, sino los que son verdaderos. Por otro lado, bueno, todo lo que le he dicho con relación a que Pilato no tiene poder para hacer lo que va a hacer. Eso lo va a hacer porque el Padre así lo dispuso. Es el poder que le ha dado el Padre a Pilato para hacer. Y Jesús va a dar su vida por sí mismo. No es que lo van a crucificar ni los romanos ni los judíos, sino él da su vida. Entonces, Pilato, para no crucificar a Jesús, hace varias cosas. Por ejemplo, la manera como fue los latigazos que le dieron, los 30 latigazos y la manera como lo trataron, eso Pilato pensó que al mostrárselo al pueblo en esa forma tan desbaratada, el pueblo se iba a compadecer y se iba a quedar satisfecho con eso. Pero no, el pueblo no se quedó satisfecho viendo a Jesús en ese estado, todavía pidió que lo crucificaran. Entonces cuando Pilato le trae a Barrabás y pone a Barrabás al lado para que el pueblo decida otra vez si quieren crucificar a Jesús o a Barrabás. Y el pueblo vuelve a pedir que crucifiquen a Jesús y salven a Barrabás. Es decir, el pueblo prefirió la muerte y el engaño y la mentira antes de preferir la verdad y la honestidad. Y fíjense lo que Jesús acaba de decir, solo los que son verdaderos escucharán mi voz.
Por eso es que el pueblo, como dijo Pablo en Romanos 8 y 9, al pueblo judío se le endureció el corazón. El mismo Dios le endureció el corazón para que no vean a Jesús, porque ellos prefirieron a Barrabás, prefirieron la muerte y no la vida. ¿Me están siguiendo las cosas que van a suceder por lo que las decisiones que se tomaron en ese momento? Sí. Ok. Lo otro importante de ese momento es que cuando ya Pilato no tenía alternativa y tenía que crucificarlo, ¿y por qué no tenía alternativa? Porque los sacerdotes le dijeron que si no lo crucificaba, lo acusaban con el César, porque Jesús se hizo llamar Señor y solo el César es el Señor. Y como Pilato tenía temor por los problemas del amigo que lo habían condenado por traición al César, entonces él no quiso que esta gente fuera a decirle a César cosas de él, o sea, de que lo culparan de que él está aceptando que otro se llame Señor, porque eso realmente era un delito para los romanos, pero no para los judíos. Pero los sacerdotes le dijeron a Pilato que si no lo crucificaban, ellos lo acusarían con el César. Y eso fue lo que generó en Pilato el tener que crucificarlo, porque él no quería que fueran que se generara ninguna, ¿cómo se dice?, indicio de investigación de que el César fuera a empezar a investigar a Pilato. Entonces, cuando los sacerdotes le dijeron a Pilato que lo iban a acusar si no crucificaba a Jesús, Pilato decidió crucificarlo. Pero antes de crucificarlo, dijo que la sangre de él, porque era inocente, así que Pilato sabía que era inocente, que la sangre de Jesús, él se lava las manos, porque esa sangre es sangre de inocente. Ese fue, por eso él se lavó las manos, para no tener culpa de esa sangre. ¿Y qué contestó al pueblo? No importa que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y nuestras generaciones. Bueno, la sangre de Cristo cayó sobre ellos. 30 años después de eso fue destruido el templo, fue sacado toda esa gente de ahí, fueron deportados y después esa tierra se la entregaron a los palestinos. Esa tierra nunca fue Palestina. Esa tierra se llamó Palestina después de que Tito invadiera y destruyera el templo y le entregara esas tierras a unas tribus que son descendientes de Esaú, que no tenían territorio. Y esas tribus, justamente cuando le entregaron las tierras, el nombre de Palestina es un nombre romano, eso es en latín. Y Palestina es por un cerro en Roma que se llama Palestina. Entonces esa tierra se llamaron Palestina después que sacaron a los judíos de ahí. Y la gente a veces habla de que, oye, Palestina en la época de Jesús, no, espérate, eso nunca fue Palestina, sino después de la destrucción del templo cuando Tito. Es que esa tierra, eso fue en el año 70 y realmente en el 125 es que esas tierras se nombran como Palestina porque la nombró, los romanos le dieron ese nombre para erradicar toda raíz judía de ese territorio. Y entonces Israel desapareció, desde esa fecha, Israel desapareció hasta 1948 cuando el holocausto se volvió a crear el Estado de Israel. Así que el Estado de Israel tuvo 1870 y pico de años sin existir. Desde empezó con la invasión de Tito a Jerusalén en el año 70 y en el año 125 ya no se llamaba Israel, sino Palestina, y ya ahí no habían judíos, sino habían esas tribus errantes que tomaron esos territorios. Y por eso esas tribus que ahora se llama palestinos, siempre están reclamando que se les reconozca el territorio, porque ellos no tienen territorio. ¿Por qué no tienen territorio? Porque ellos son la descendencia de entre los dos hermanos, que es
Esos son los gemelos que son Jacob y Esaú. Y cuando Jacob tomó la primogenitura, la bendición que le dio Isaac a ellos, porque ahí Isaac es el padre, la bendición que le dio a Jacob, creyendo que era el primogénito, que lo bendijo y le dijo que sería próspero y bendecido, etcétera, etcétera. Sin embargo, a Esaú le dijo que viviría bajo el rocío y comería con la espada. Esa es la bendición que le dio a Jacob. Fíjense qué interesante. Vivirás bajo el rocío y comerás con la espada. Eso quiere decir, nunca tendrás territorio y vivirás porque saqueas otros pueblos. Es decir, comerás con la espada. Quiere decir que vas a ser un saqueador y nunca tendrás territorio. De esa descendencia nacen esas tribus en el desierto que vivían asaltando, etcétera, etcétera. Y esas son las tribus que pelean con Moisés en el desierto para tratar de eliminar a Moisés. Cuando aquella guerra que Moisés levantaba las manos y cuando levantaba la mano ellos iban ganando. Bueno, esas son la descendencia de Saúl. Y esas tribus son las que se terminan llamándose palestinos. Dígame, Raúl. Profe, que eso que hizo Isaac con sus hijos, más que una bendición, parecía una profecía, ¿verdad? Como que diciéndoles cuál iba a ser el destino de cada uno de Sí, ellos. Porque sí, yo sí, imagino sí, que, las bendiciones fueron proféticas, sí, es correcto. Pero esas son las tribus que hoy en día se llaman palestinos y que luchan contra los israelitas, porque ellos siempre estuvieron peleando. La descendencia de Esaú, bueno, ellos son los gemelos que empiezan a pelear en el vientre de la madre. Es decir, ese pleito entre Israel, que es Jacob, y Esaú, que hoy en día son los palestinos, esa guerra siempre ha existido. O sea, y lo dice la palabra, que ellos serán enemigos eternamente hasta el final de los tiempos. Eso siempre estará así. Pues. Pero fíjense cómo se ha cumplido todas esas cosas. Y eso es lo que se llama Palestina hoy en día. Pero Palestina es un nombre italiano, romano, del el nombre de un cerro romano. Y un emperador le dio ese nombre a esas tierras y se las entregó a esas tribus. Entonces sacaron a los judíos de ahí, que son los descendientes de Jacob, israelitas, y hasta el año 1948 no existió el Estado de Israel. Y en 1948 se forma el Estado de Israel por el holocausto de Hitler, de los sobrevivientes del holocausto, que eso es una historia muy bonita. Y ahí se está cumpliendo la profecía de Zacarías, que se llama el Valle de los Huesos Secos. Se cumple ahí porque esa gente llegó a esas tierras como huesos secos. Impresionante cómo se cumplió eso con lujo y detalle. Bueno, ellos sufren eso por lo que pasó en el juicio de Jesús, por haber dicho que la sangre de Jesús cayera sobre ellos. Y efectivamente cayó sobre ellos y dejaron de existir por 1870 y pico de años. Y el regreso se llama, cuando Hitler y el holocausto, fíjense que la palabra holocausto significa sacrificio por el pecado. Fíjense que lo que hizo Hitler nunca se llamó exterminio, siempre se llamó holocausto. Y holocausto significa sacrificio por el pecado. Y por ese sacrificio es que Dios lo regresa a su tierra, cumpliéndose la profecía de Zacarías. Y sucedió lo que ellos dijeron. Escogieron la muerte y ese pueblo desde ese entonces vivió muerto hasta 1948. Y escogieron y dijeron que la sangre de ellos cayera, que la sangre de Jesús, perdón, cayera sobre ellos. Y efectivamente, la sangre de Jesús cayó sobre ellos en maldición. Entonces, ese juicio con Pilato tiene bastante interesante, pues es muy, de verdad, cuando uno conoce la historia y entiende lo que Jesús dijo y lo que el pueblo dijo y por qué el pueblo aceptó que la sangre de Cristo cayera sobre ellos y sus generaciones y escogieron a Barrabás, que quiere decir la muerte, escogieron la muerte y no la vida, bueno, fueron desechados
hasta 1948, que fueron perdonados por el holocausto de ese momento. Tuvieron que ellos pagaron muy duro eso. Ese pueblo ha sido muy sufrido durante toda su existencia. Y empieza su restauración con la profecía de Zacarías del capítulo 36, que se llama el Valle de los Huesos Secos. Y esas profecías son muy interesantes porque dicen que en un solo día se restaurará el Estado de Israel. Y efectivamente, en un solo día se restauró el Estado de Israel por orden de la ONU para poder poner a los sobrevivientes en algún lugar, porque ningún Estado quería recibir a los sobrevivientes del holocausto, porque estaban muy enfermos y estaban por morirse. Eran huesos secos, era gente tan enferma y tan delgada que parecían huesos. Y ningún Estado quiso recibirlo. Entonces crearon el Estado de Israel en un pedazo de desierto y los pusieron ahí porque sabían que se iban a morir. Pero, oh milagro, no se murieron. Y como no se murieron, todos los pueblos alrededor, Egipto, los árabes, los turcos, o sea, todos los pueblos alrededor, hicieron una guerra para eliminarlos totalmente. A los 20 años de haber estado ahí, y se llamó la Guerra de los 6 días. Y ese estado, lo que tenían eran 20 años viviendo en el desierto, sin ejército, sin provisiones, sin dinero. O sea, estaban recién llegados a ese desierto. Tenían 20 años nada más de haberlos puesto ahí. Y sin embargo, en 6 días recuperaron todo el Estado de Israel, que se llamó la Guerra de los 6 días, que después tuvieron que devolver la mayoría de las tierras porque la ONU no permitió que ellos se quedaran con eso. Entonces, ahí se ve lo que dice Zacarías, porque en la misma profecía de Zacarías dice que una vez que sean restaurados, la restauración de los huesos secos, las naciones querrán sacarte, pero no podrán, porque Jehová, tu Dios, te sostendrá. Y no pudieron sacarlo. Impresionante. ¿Cómo se cumple toda esa profecía de Zacarías? Ok, y eso empieza con el juicio de Jesús con Pilato. ¿Se dan cuenta de lo importante que es entender ese juicio y todo lo que se conversó ahí? ¿Estamos bien? Eso es muy hermoso, conocer la historia y conocer todo eso y cómo se cumplieron todo lo que ahí se habló y se dijo. Entonces, bueno, Pilato termina lavándose las manos para no tener culpa de la sangre de Jesús porque la considera inocente, pero tiene que mandarlo a crucificar. Pues. No le queda más remedio porque los sacerdotes lo amenazan de que si no lo crucifican iban a acusarlos con el César. Esa parte sí está en la Biblia. Lo que no está es el hecho de que Pilato tenía miedo de que alborotaran el avispero porque acababan de condenar a un amigo de él por traición al César. Ok. Otra de las cosas que hace Pilato, sin darse cuenta, porque toda la obra la está haciendo el Padre, es mandar a colocarle en la cruz de Cristo la tablilla que dice Jesus Nazarenus Rex Indinentus, que literalmente quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y justamente él está haciendo eso en sentido de burla a los judíos, no a Jesús, a los propios judíos, que lo mataron porque él decía que era el rey. Y él le está escribiendo una tablilla que sí, que era el rey de los judíos, para fregar a los judíos. Pero lo que no sabía es que esa declaración es una realidad, porque Jesús en la cruz va a ser el rey de reyes, el señor de señores, el sumo sacerdote, el cordero, todo lo que hemos hablado. ¿Me siguen la idea? Así que Pilato, al poner esa tablilla, está confirmando que Jesús es el rey. Y no solo el rey de los judíos, el rey de reyes. Entonces, también eso es interesantísimo, cómo Dios maneja los hilos de la historia para que las cosas sucedan y sean verdades su declaración. Así que el mismo Pilato proclama a Jesús rey. Profesor, Diga. ahora que usted lo dice,
como un plan diseñado y ejecutado por el Padre. En esa escena en esa escena de la tablilla, recuerdo que el texto dice como que alguien le dijo, pero no pongas eso, y él dijo, lo que es escrito. Es decir, Si no, lo que dijo fue, lo que está escrito, escrito está. así quedó. Y eso está escrito en las profecías. Así que sí, él está haciendo una declaración impresionante. Gracias por recordarte de eso, Moisés. Fíjense que todas esas conversaciones son sumamente importantes, porque está escrito que él es el rey. Y lo que dice Pilato es exactamente eso. Lo que está escrito, escrito está. No se puede echar para atrás. Bueno, y eso está en las profecías que hablan de Jesús y que dicen que él es el rey. Entonces sí, ahí se cumplen una cantidad de cosas impresionantes. Y ahí se ve por qué el pueblo judío va a sufrir tanto al transcurso de los años hasta hoy en día, porque aunque tienen su pueblo, o sea, crearon su estado, todavía su estado no es completo. Ellos están bajo el dominio de la bota del gentil. Y eso está en otra profecía, cuando dice que ellos estarán bajo la bota del gentil hasta el fin de los tiempos, es decir, hasta la parucía, que es el regreso del Señor. Ellos estarán bajo la bota del gentil. Y aunque tienen su parte de territorio, realmente tienen una parte que ni siquiera es el 50% de su estado. Y aunque son libres políticamente, pero están bajo la bota del gentil. Ellos no pueden hacer lo que quieran. Y ahorita justamente hay un problema entre Estados Unidos e Israel, porque Estados Unidos no quiere que Israel siga bombardeando al Líbano, porque ellos tienen que obedecer lo que dicen las Naciones Unidas. Es decir, ellos no son realmente libres. ¿Me siguen esa idea? Sí, Una pregunta. Diga. ¿Cuándo comenzó a usarse el término de holocausto? O mejor dicho, ¿quién comenzó a utilizar el término de holocausto? Porque me llama mucho la atención. La verdad que siempre hemos escuchado hablar de holocausto, pero no me había dado cuenta, no lo había concientizado como usted lo acaba de escribir. Y de verdad que uno pudiera haber dicho, bueno, la matanza o la violación de los derechos humanos o el exterminio del pueblo judío, pero la verdad que lo que se usa es el término holocausto y me llama la atención saber quiénes comenzaron a utilizar ese término. Sí, es que eso fue un holocausto. Es decir, tiene que llamarse así, y los judíos lo llamaron así porque un holocausto es justamente una ofrenda al Señor por el perdón de los pecados. El holocausto es lo que se sacrificaba del cordero, era un holocausto. Y el pueblo de Israel tuvo que convertirse en un sacrificio, un holocausto, para que su pecado le fuera perdonado. Y justamente al cumplirse el holocausto de Hitler al pueblo de los judíos, renace el Estado de Israel. Es decir, queda cancelada el endurecimiento que Dios les dio a ese pueblo para que pasara esos 1800 años perseguido por el mundo entero, ¿vale? Impresionante. Claro, profe, pero eso lo sabemos nosotros que conocemos de la Biblia No, y lo y saben el los texto. judíos, porque ellos lo llaman holocausto, y ellos saben lo que es un No, pero holocausto. entonces fueron los judíos quienes pusieron el término. Los judíos fueron que comenzaron con el uso de esta palabra, porque el Sí, resto del mundo ellos, sí, ellos un holocausto, pero aquí lo importante es que lo sepan ellos. Claro, 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 claro. Aquí lo importante es que ellos lo sepan para que se enderecen, Sí, para que se corrijan. sí, sí, sí. Y eso coincide con la profecía de Zacarías. Léete las profecías de Zacarías del capítulo 36, 37 y 38. Eso es impresionante. Entonces, ellos saben, ellos están conscientes. Eso le interesa es a ellos. Y bueno, y lo que hemos tomado el camino de la fe y del evangelismo, llegamos a comprenderlo y decimos, wow, con razón se llama holocausto. Pero Claro. el interés de Dios es que lo sepan ellos. Y eso tiene que ver con todo lo que sucedió en el juicio con Pilato. Impresionante, que eso tiene que ver con eso. Ok, entonces bueno, ya vimos, por eso quería dejar la parte del juicio para darlo a un comienzo de clase, porque
Eso tiene muchos detalles muy interesantes y hay que ver todos esos detalles. Entonces, ahí se ve clarito que la obra es la obra de Dios. O sea, eso no es que Pilato tenía poder para hacerlo, ni que no, todo eso es una obra que ya está muy bien planificada así. Ok, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que entonces Jesús es llevado a ser crucificado. Todos sabemos que en el camino hay quien lo ayuda a cargar con la cruz y termina siendo crucificado entre dos ladrones. Eso también tiene un significado teológico muy interesante. Todo en la guía, voy a decirle algo, en la guía está todo eso, pero a veces está bajo los conceptos tradicionales. Yo le estoy dando ciertas cosas que no están en la guía porque no son conceptos muy tradicionales. Es decir, cuando digo tradicional es que son pocos los teólogos que se enfocan en esas áreas. Entonces, aquí van a haber cosas que son diferentes a lo que dice la guía. Y teniéndolo en la guía, la parte tradicional, yo prefiero darle las visiones más, no sé cómo llamarlas, que se ajustan más a la realidad de lo que está pasando. Por ejemplo, la crucifixión entre los dos ladrones tiene un significado teológico muy, muy importante, porque el significado de que Jesús fue crucificado frente a dos ladrones es el hecho, y por cierto, no había ningún ladrón bueno. Eso que decir, no, que el ladrón bueno, no, todos los ladrones son malos, no hay ningún ladrón bueno. El hecho de que esté crucificado entre dos ladrones es para que la humanidad vea que la cruz de Cristo tiene dos, vamos a decirlo, dos, ¿cómo decir? No poder, o sea, tiene dos acciones simultáneamente. Entonces, hay un ladrón al lado de Cristo y es el ladrón del lado izquierdo que de cierta manera reconoce que Jesús es inocente y le pide a Jesús que tenga memoria de él cuando esté en su reino. Acuérdate de mí, eso quiere decir memoria de mí, cuando estés en tu reino. Y el otro ladrón que está a su lado derecho, más bien le dice a ese ladrón que lo que está diciendo es una soquetada, que si está ahí es porque algo hizo, o sea, no, no, no tiene el mismo sentir que el otro. Más bien ve a Jesús como culpable. Entonces, lo que está diciendo esa escena es que en la cruz de Cristo o tú te condenas o tú te salvas. Es decir, la cruz de Cristo no solamente salva, la cruz de Cristo también condena. ¿Ustedes sabían eso? Pregunto, ¿eso está claro? ¿No le suena, no le da ruido eso que acabo de declarar? No, a mí no me da ruido. Ok, entonces la cruz de Cristo te puede salvar, pero la cruz de Cristo también te puede condenar. Entonces, en la cruz de Cristo hay dos cosas que pueden suceder. O ella te salva o ella te condena. Eso es muy interesante porque la cruz de Cristo representa los dos caminos. O ella te salva o ella te condena. Y eso es justamente lo que sucede en la cruz de Cristo. Uno que está al lado de él se salva y el otro que también está al lado de él se condena. Y los dos están a la misma distancia de Jesús, en el mismo sitio y bajo las mismas circunstancias. Pero uno se salva y el otro se condena. Ese es el significado más importante de estar crucificado entre dos ladrones. Ok, ¿eso está claro también? Sí. Sí, porque uno de ellos creyó y le dijo de hecho que se acordara de él cuando estuviera en su reino, pero el otro no creyó, no sabía al lado de quién estaba, pues no. Bueno, pero no lo veas así, Katy, de que no sabía. Fíjate que dije que es un pensamiento teológico. Es decir, cuando tú estás frente a la cruz de Cristo, cuando un ser humano
está frente a la cruz de Cristo, va a suceder una de las dos cosas. O se salva o se condena. Ok. ¿Me explico? Y eso es interesante porque la salvación se da en la cruz de Cristo. Uno no es salvo porque hace una oración o no. La salvación se da en la cruz de Cristo. Y eso lo vamos a ver en salvación. Por eso digo que estos temas son interesantes, porque en salvación vamos a ver el significado que tiene eso. Pero lo repito, lo que tenemos que entender hasta ahorita. Cuando estás frente a la cruz de Cristo, solo van a suceder dos cosas. O te salvas o te condenas. ¿Me expliqué? Ok. Se entiende perfectamente, profe. Sí, Ok. Eso hay que tenerlo bien claro cuando veamos salvación. Y eso es lo que está representando, que él está al lado de dos. Y uno, una de las cosas interesantes de esto, que es otro pasaje que está en la palabra, de que en una oportunidad la mamá de Juan, y no me acuerdo el otro quién era el hermano de Juan, Jacobo y Juan. ¿quién es Moisés? Jacobo y Juan. De Jacobo y Juan, que la mamá va donde Jesús, cuando Jesús habló de su reino, y le dice, oye, cuando estés en tu reino, pon a uno de mis hijos a tu derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús le Nada más. respondió, tú no sabes lo que me estás pidiendo, mujer. Porque fíjate lo que le dijo, cuando inaugures tu reino, pon uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo, tú no sabes lo que me estás pidiendo. Porque él inaugura su reino en la cruz. Y había uno a su derecha y había otro a su izquierda. Le dijo, mujer, tú no sabes lo que me estás pidiendo. Eso solo es potestad de mi Padre. Increíble, ¿no? Lo que le estaba pidiendo ella y lo que Jesús estaba entendiendo en el momento que inaugurara su reino, iba a estar uno a su derecha y otro a su izquierda, pero crucificados. Y uno se perdería y el otro se salvaría. Fíjense qué detalles tan interesantes. Ok. Ahora, estando en la cruz, ya crucificado, están las famosas 7 palabras que Jesús pronuncia en la cruz. Y repito, en las tradiciones se dicen unas cosas, pero en la realidad, los grandes estudiosos de estas cosas dicen otras cosas diferentes. Entonces, lo que está escrito en la guía es más la tradición. Yo voy a decirle algunas cosas que no son tradición, sino son estudios más profundos de esos momentos. Ok, hay algo que tenemos que acordarnos también antes de entrar en las palabras de la cruz. Hay un episodio que sucede cuando Jesús le dice a su discípulo en una oportunidad de que ellos deben beber su sangre y deben comer su carne. Y los discípulos se, se escandalizaron por lo que dijo Jesús. Entonces ellos le dijeron a Jesús que, oye, palabras duras, tú has dicho, y Pedro le dice, mira, muchos piensan irse por tus palabras, o sea, abandonarlo, pues. Entonces Jesús le respondió, y la respuesta es interesante, porque Jesús les dice, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, porque ellos dijeron que se iban ahí. Y él le dice, no, eso va a llegar, esa hora va a llegar, en que serán esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaráis solo. O sea, que sí, se va a cumplir que ellos en un momento se van ahí. Y efectivamente, eso sucede en la cruz, que todos los discípulos, excepto Juan, se pierden y se esconden. Y Jesús hace una declaración interesante. Y lo que Jesús dice es verdad, eso no puede ser mentira. Y Jesús dice, mas no estaré solo, porque mi Padre siempre estará conmigo. ¿Me entendieron lo que está diciendo Jesús? sí, Porque eso va a ser muy importante,
para entender por qué Jesús dijo, ¿por qué me ha abandonado? Que la gente dice que el Padre lo abandonó. No, eso no es verdad. Jesús declaró en ese pasaje, dice con claridad, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre se está conmigo. Así que Jesús declaró que el Padre nunca lo iba a abandonar. Siempre estaría con él. ¿Me siguen esa idea? Eso, si lo quieren leer completo, eso, una parte donde los discípulos le dicen que se van, pero quien lo narra más interesantemente es Juan 16, 28. Este que le leí ahorita es de Juan 16, 28, pero hay otro pasaje donde Pedro le dice que ellos quieren irse, que algunos se quieren ir, y Jesús le dice, bueno, váyanse, porque yo nunca estaré solo, mi Padre siempre estará conmigo. Ok, eso hay que tenerlo en cuenta, porque una de las palabras en la cruz es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la gente dice que el Padre lo abandonó porque él se volvió pecado. No, nada de eso es así. De hecho, Jesús declaró, ahí lo declara en Juan 16, 28, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero también hay otro pasaje, que es el que le mencioné, cuando Pedro le dice que ellos se querían ir porque lo que había dicho era muy fuerte. Y Jesús le dice lo mismo. Bueno, llegará el día en que sí, en que serán esparcidos, mas yo no estaré solo porque el Padre siempre está conmigo. Ok. Esos son detalles que tenemos que tener para evitar, para poder entender las palabras que él está diciendo en la cruz. ¿Estamos preparados para comenzar con las 7 palabras? Sí. Ok. La primera palabra ya la comentamos y es justamente la manera como Jesús tiene que prepararse para, para ir a la cruz y aceptar ese tramo amargo que él llamó la copa de la ira del Padre, que él va a recibir esa ira, y se prepara para ni siquiera sentir ningún tipo de sentimiento hacia los seres humanos, inclusive los que lo van a torturar y los que lo van a crucificar, sino solo sentir amor. Y esa parte, aunque suena fácil, es demasiado difícil. Que tú estés preparado para recibir semejante tortura y semejante momento tan duro y que tú sientas es amor por todo ello. Eso es demasiado, como ser humano es imposible. Solo él lo pudo hacer. Entonces, justamente, una de su primera declaración para estar envuelto en ese amor tan grande es la primera palabra que él dice cuando lo están crucificando, cuando lo están clavando. ¿Y cuál es esa palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Impresionante. Claro, ellos no saben lo que están haciendo, ellos no pueden saberlo. Ellos no pueden saber que yo soy quien soy. Así que perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todos entendemos cuál es el significado de esa declaración. Esa es una declaración porque el acto del sacrificio es un acto de amor por la humanidad. Jesús se sacrifica a sí mismo por amor a la humanidad. Entonces él no puede sentir ninguna, eh, eh, ningún sentimiento que sea contrario al amor. Pero para hacer eso, el cuerpo tiene que estar muy preparado, porque el cuerpo, por forma natural, reacciona frente al dolor con adrenalina, y eso es natural en el ser humano. Pero Jesús tenía que hacer que eso no funcionara en él. Impresionante. Ok, esa palabra está clara, ¿no? Sí. Ok. Luego viene la segunda palabra y es justamente la respuesta que le da Jesús. Bueno, por cierto, estas palabras no están así en ningún evangelio. En un evangelio hay unas 3 palabras, en otro, en Lucas, es donde más hay, creo que hay 4, pero las 7 se organizan tomándolas
de los diferentes evangelios, pero ningún evangelio presenta las 7 palabras seguidas. Y el orden es un orden que se le da teológicamente por el mismo proceso de la cruz. Es decir, la primera palabra tiene que ser la primera, cuando lo están crucificando, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y la última tiene que ser la última. En ti encomiendo mi espíritu, porque es el momento que muere. Así que la primera y la última están en su sitio correcto. Luego, la de la cruz del ladrón, que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, tiene que ser en el comienzo de la crucifixión, cuando ya están todavía con posibilidad de conversar entre ellos. Acuérdense que la crucifixión, como estás colgando de los brazos, los pulmones se estiran y llega un momento que no puedes ni siquiera respirar bien. Así que eso de hablar de entre uno y otro a esa distancia y poder hablar para que se oigan, tiene que ser al principio de estar colgado. ¿Me siguen la idea? Entonces, entonces se sabe que esa segunda palabra pudo haber sido esa. Cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque todavía podían hablar. Y ahí están hablando a distancia, o sea que están hablando duro para oírse. Entonces ahí todavía tenían que estar en el comienzo de estar colgado. Y Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos teólogos y muchos libros hablan de que, bueno, Jesús le está diciendo, mira, cuando yo regrese al final de los tiempos, en la última trompeta, cuando resuciten los muertos, entonces tú estarás conmigo en el paraíso. Mira, Jesús le dijo, y le dijo algo que es importante. Cuando Jesús repite una palabra, es porque es una verdad absoluta. Y le está diciendo, de cierto te digo, esta noche estará conmigo en el paraíso. Entonces, eso no es que hay que esperar la última trompeta para la resurrección. ¿Por qué Jesús lo dice de esa manera? Un estudio serio de estas cosas te explica que el tiempo entre la cruz y la parucía se llama escatón, porque es un tiempo escatológico. Y realmente la cruz y la parucía es la misma obra, solo que está separada en un tiempo que es muy complejo, pero en la realidad no hay tiempo, porque en Dios no existe tiempo. ¿Ustedes me siguen la idea? Sí. Ok, entonces esa declaración es una declaración escatológica, pero es una verdad. En el momento que Él muera, estará con Cristo en el paraíso. Y eso lo dice Pablo, que creo que lo vimos en Corintios, 2 Corintios 5, cuando dice que gemimos para ser revestidos y no encontrarnos desnudos en el momento de la muerte. Es decir, ya en el mismo momento que muero estoy revestido, ya estoy con Cristo en cuerpo glorificado. No tengo que esperar el día de la resurrección y la última trompeta, porque todos morimos en el mismo momento. ¿Me siguen esa idea? ¿Se acuerdan? Yo creo que yo le hablé de esto en un momento que le hablé que justamente ese es lo que Pedro trata de explicar en la epístola de Pedro cuando dice que un día para el Señor son como 1000 años. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Ok, como 3 semanas, pero ok. Entonces, la muerte del ladrón es, al morir está con Cristo en el paraíso. Punto. Él no va a bajar al Seol. El ladrón no baja al Seol. Porque el que está en Cristo no conocerá muerte. Entonces, eso no es que, oye, que Cristo le quiso decir que no, nada de eso. Le dijo muy claro, esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Estamos claros con eso? Sin embargo, cada quien lo puede ver como quiera. Yo solo le estoy diciendo que tenemos que considerar lo que es la estructura escatológica de los tiempos, porque para Dios no hay tiempo. Las cosas suceden en el mismo momento. Entonces Jesús lo que le está diciendo es una verdad escatológica. Esta noche estará conmigo en el paraíso. Esa es
eh, ¿cómo se puede decir? Si uno lo quiere ver de otra manera, bueno, eso no tiene ningún problema. La que tiene problema es la tercera. Esa sí tiene un problema si lo veo de una manera o la veo de otra. ¿Cómo lo ven en las tradiciones? Esta tercera palabra es cuando Jesús le dice a María, oye María, ahí está Juan y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después se dirige a Juan y le dice, Juan, ahí tienes a tu madre. Esa expresión es muy complicada, sumamente complicada. ¿Qué es lo que dicen las tradiciones? Que bueno, que es que como María es madre de Jesús y todos los que creen en Jesús van a ser hermanos de Jesús, entonces todos son hechos hijos de María, hijos adoptados de María. Ya, discúlpame. La palabra es muy clara cuando dice que todo el que está en Cristo se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, no hijo de María. Todo el que está con Cristo se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces eso de decir que esa es una declaración porque somos adoptados por María, mira, eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Eso es un mensaje católico romano para justificar a María en la posición que la tiene. Pero en ningún lado en la Biblia habla que el que está con Cristo, de alguna manera, genera un parentesco con María. Lo único que dice la palabra en sentido de adopción es que el que está en Cristo se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y Pablo eso lo explica muy bien en Romanos 9, cuando dice que en la cruz de Cristo se nos ha adoptado como hijo de Dios. Y fíjense que es en la cruz de Cristo. Por eso es importante ese concepto. En la cruz de Cristo es donde recibimos la adopción como hijo de Dios. En la cruz de Cristo es donde recibimos la glorificación, porque ya somos glorificados en Cristo. Entonces, todos esos conceptos que tenerlos claros para hablar de salvación. Entonces, ese mensaje que dan de esa manera, eso no cuadra con la palabra. No sé si alguno quiere opinar algo o ha oído otro mensaje con relación a esto. Nadie, aparte de eso, nadie ha oído ningún otro mensaje con relación a esta palabra que pronunció Jesús en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Ok. Ahora, vamos a ver qué sucede en la historia. La historia me dice que desde la cruz de Cristo, María vivió con Juan y Juan se encargó de María. Y María vivió en Éfeso con Juan y murió en Éfeso a cargo de Juan. Y Juan cuidó de María desde ese momento. Eso dice la historia. Y eso está en algunas partes de la historia, pues, de que María murió en Éfeso, María estaba en Éfeso con Juan. Así que Juan se encargó de María desde ese momento. Ahora, hay una ley judía muy fuerte que hay que cumplirla. ¿Y cuál es la ley judía sobre los hijos y la madre? Hay una ley que dice, y es el quinto mandamiento de Moisés, honrarás padre y madre. Y los judíos se cuidaban mucho de cumplir ese mandamiento, porque es el único mandamiento que tiene promesa. Honrarás padre y madre y tus días serán largos. Así que el único mandamiento que tiene una recompensa, que se llama una promesa, es el quinto mandamiento y es honrar padre y madre. Y los judíos se cuidaban mucho de cumplir eso porque le garantizaba larga vida. Una de las cosas que también es ley es que si el padre muere, el hijo varón tenía que encargarse de la madre y tenía, por honrar a padre y madre, tenía que honrar a su madre. Pero la madre tenía que sujetarse al hijo por ley. Había una sujeción de que la madre tenía que sujetarse al hijo, al primogénito.
Ahora, también hay otra cosa. Si la mujer quedaba viuda y no tenía hijos que la honrara, la mujer quedaba desamparada. Y una mujer desamparada no tenía posibilidades de sobrevivir. Así que una mujer desamparada, es decir, sin marido y sin hijos, tenía que dedicarse a esclava, a ser esclava en alguna casa, y por lo general las esclavas, cuando se daban como esclava para sobrevivir, también la usaban como esclavas sexuales. Es decir, al darse como esclava, los dueños de la casa podían usarla como esclava sexual también. Así que una mujer desamparada tenía un futuro demasiado negro en, en, en esa cultura. Por eso, la honra a padre y madre era sumamente importante. Ahora, yo me pregunto, si María tenía 5 hijos más, aparte de Jesús, ¿por qué Jesús le pide a Juan que se encargue de María? Si los hijos tenían que honrarla, y si Jacob era hijo de María, Jacob tenía que acobijarla por ley, tenía que honrarla por ley, tenía que encargarse de su madre por ley, no por sentimiento. Eso era una ley que había que cumplir, honrar padre y madre. Y le digo una cosa, siendo Jacob el anciano mayor de Jerusalén, nunca, por lo menos en la Biblia no hay ni una vez que diga que Jacob fue a visitar a María y era su madre. Y ni siquiera la fue a visitar, nunca. Siendo no solamente ahora por ley de ser judío, de honrar padre y madre, sino era el anciano mayor, era un hombre dedicado a Jesús. ¿Cómo siendo cristiano, siendo el anciano mayor de Jerusalén, siendo judío que tiene que cumplir la ley de honrar a los padres, nunca se preocupó por su madre? ¿Y por qué si María tenía hijos, Jesús tuvo que decirle a Juan que se encargara de María para que no quedara desamparada? Si tenía 5 hijos más, eso no cuadra. Es decir, los hijos de María no cumplieron con la ley de honrar a María como madre. Ni siquiera Jacob, que era el anciano de Jerusalén, cumplió con la ley de honrar a su madre. Tuvo Juan que encargarse de María el resto de su vida. Eso no es raro. Dígame, Raúl. Bueno, profe, no se vaya a reír de mí, pero si lo vemos en el otro sentido, no como que María no tuviera otros hijos, sino como que el hecho de que Juan no tuviera madre. De que Juan no tuviera madre. No, vale, Juan tenía su familia y era una familia con poder, porque ellos tenían una industria de harina de pescado. No, vale, No por ahí, él era de clase media alta. no va por ahí la cosa entonces. No, por ahí no va la cosa. Y por eso Juan se puede encargar de María porque tenía capacidad y Juan era un muchacho, ¿vale? Cuando muere Jesús, y sin embargo se encarga de María. Y te digo una cosa, si Jacob fuera hijo de María, Jacob hubiera dicho, no, Juan, espérate. Ok, si que María quiere vivir contigo, chévere, pero yo es mi madre y yo respondo por ella, o sea, tengo que honrarla por ley. Es que es un problema de ley, no es un problema de sentimiento. Y Jacob siendo anciano no va a vivir en pecado, ¿vale? Porque si no honra a su madre está viviendo en pecado. ¿Se dan cuenta de toda la problemática que se presenta ahí? ¿Cómo Jacob va a vivir en pecado no honrando a su madre si es hijo de María? Oye, tremendo anciano de la iglesia, un hombre que se desentiende de su madre de esa manera y tiene que otro que no es hijo ocuparse de ella. No, vale, eso no cuadra por ningún lado, Raúl. Eso no cuadra por ningún lado. Ok, ahí después yo le decía que en la cruz de Cristo y hay un evento que todavía le da más peso a la idea de que no eran hijos de María, eran hijos de José. Y si son hijos de José, ellos no tienen por qué encargarse de María. Ok, resuelto eso. Y ahora viene la cuarta palabra, que es la más complicada, porque es justamente la palabra donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado?
pero ya sabemos que Jesús le dijo a sus discípulos que él nunca estaría solo porque el Padre no lo abandonará. Entonces aquí hay algo que choca, que se complica, pues. Ok, vamos, para poder entender esta palabra, vamos a recordar algunas cosas. Y volvamos a nuestro pasaje polémico, cuando Jesús suda sangre. Pero vamos a verlo, no sé si, no me acuerdo exactamente quién lo expresa mejor, si Mateo o Marcos, porque Lucas no lo expresa del todo completo, pero ok, es Mateo quien lo expresa mejor. Y voy a leer el pasaje para que hagamos memoria de, de ese momento. La palabra dice, y estoy leyendo Mateo 26, versículo 36, y se llama la oración de Jesús en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fíjate que le está pidiendo a los discípulos que oren con él. O sea, que le hagan, cuando uno dice, oye, acompáñenme en la oración, refuercen la oración. Entonces, cuando él dice eso, le dice, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjate cuál era el motivo de la oración, evitar tentaciones. Le está pidiendo que lo acompañen a orar y le está diciendo, velad y orad conmigo para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate lo que está declarando. Otra vez, y oró por segunda vez. Ahora fíjense la segunda oración, qué interesante es. Diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, ya no le está pidiendo que la pase. Ya lo que le está diciendo es, mira, si es tu voluntad que yo debo beberme la copa, y lo dice con claridad, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjense la diferencia de oración. En la primera pidió que pasara la copa. En la segunda está aceptando que se la beberá si es la voluntad del Padre. Si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, así que está hablando de beber lo que está ahí, y lo que va a beber es la ira. Fíjate que no es un problema de dolor de cruz. Entonces, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras de la segunda oración. Es decir, aceptando que debe beberse la copa y que se haga la voluntad del Padre. Pero aquí está algo interesante.
Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Volvemos a esas expresiones. Mi hora no ha llegado mi hora. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me ha de entregar. Fíjense qué hermoso es lo que sucede en ese momento. Y que Jesús le pide a sus discípulos que oren con él y que oren para que no venga la tentación, para que evitar la tentación. Entonces, es una escena muy hermosa y es una escena donde se ve claro que Jesús no solamente está angustiado hasta la muerte por el hecho de tener que beberse la copa. La primera parte de la oración pide al Padre que pase de él la copa, pero después dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero después, las segundas dos veces que ora, dice, si eso ha de ser así, si es de beberme la copa, bueno, hágase tu voluntad, pues me la beberé. Entonces, ya las otras dos oraciones son de aceptación, pero lo interesante también es que le pide a los discípulos que él se llevó, que eran tres, Pedro y los dos hijos de Zebedeo, que creo que son Juan y Jacob, y le piden que oren con él. O sea, Jesús está pidiendo hasta que ellos lo refuercen en oración. Así que ese momento es sumamente duro, sumamente complicado. Ahora, en el de Marcos hay algo interesante, porque en el de Marcos dice que le mandaron un ángel y tiene que ser el Padre el que manda el ángel, porque como dice Hebreo, los ángeles están al servicio de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si le mandaron un ángel, tiene que ser el Padre quien le está mandando el ángel. Y dice que le mandó un ángel para consolarlo. ¿Eso lo han leído ustedes? Pregunto, ¿han leído este mismo pasaje? No sé si es Marco o si es Lucas el que hace mención del ángel para consolarlo. Lucas, Lucas, profe. ok. Lucas Entonces, 22, 43. ok. Entonces, en Lucas le mandan un ángel para consolarlo. Impresionante eso, sí sería ese momento tan duro que el Padre le manda un ángel para consolarlo. Ok, ¿por qué hago mención de esto? Porque la relación entre el Padre y el Hijo es un perfecto amor. Y siempre Jesús estuvo ungido por el Espíritu le daba fortaleza, le daba discernimiento, como dice Isaías 11, espíritu de gracia, espíritu de discernimiento, espíritu de sabiduría. O sea, el Espíritu siempre está con él. Y en los momentos difíciles, hasta el Padre le manda un ángel para que lo consuele. Es decir, Jesús siempre está cobijado por el Padre. Jesús está cobijado por el Espíritu y por el Padre. Y el Padre aún le manda ángel para que lo consuele. ¿Me están entendiendo la idea? Sí, ¿Cuál es la idea? Que Jesús siempre está protegido, está ungido por el Espíritu y el Padre lo acobija, siempre lo acobija. Por eso en el bautismo el Padre dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ok, ahora le voy a hacer una pregunta. ¿De quién es la obra salvadora? ¿Quién ejecuta la obra de salvación? Cristo. Y la palabra es clara, solo en Cristo hay salvación. ¿Están de acuerdo conmigo? Okay. Ok, Total. entonces, en la obra
de salvación es exclusiva del Hijo. El Espíritu no interviene en ese momento de salvación, porque es exclusiva del Hijo. El Padre no puede intervenir, porque la salvación es Cristo. Cristo es el que salva. En el momento de la salvación, es decir, cuando se cumple el momento en que Él tiene que beber la ira, no pueden consolarlo, porque la obra es exclusivamente de Cristo. Entonces, no puede el Padre acobijarlo, porque la obra es de Él exclusivamente. No puede el Espíritu fortalecerlo, porque la obra es de Él exclusivamente. No se le puede enviar ángel para que lo consuelen, porque la obra es de Él. Él tiene que estar en un momento dado absolutamente solo. ¿Me expliqué? ¿Me siguen la idea? Sí. Y el momento en que Él está absolutamente solo es cuando se cumple el hecho de que lo que Él recibe en ese momento es la ira del Padre. No puede recibir consuelo, no puede recibir amor, no puede tener ayuda, no puede tener fortaleza dada por el Espíritu, no pueden haber ángeles consolándolo. Él tiene que estar absolutamente solo para que se cumpla lo que se llama la satisfacción del Padre en el juicio. Es decir, se calme la ira del Padre. Solo Él es quien va a recibir esa ira. Así que en ese momento Él tiene que estar solo en la cruz. ¿Me expliqué? No es un problema de que el Padre lo dejó porque se volvió pecado. Él nunca se volvió pecado. Cuando Pablo dice se hizo pecado, esa es una expresión hiperbólica de una cosa que dijo Isaías, porque Isaías es quien recibió la revelación de la cruz, no Pablo. Pablo, cuando dice que Jesús se hizo pecado, lo que está haciendo mención a lo que dijo Isaías, solo que lo dice en una forma hiperbólica, porque el pecado de la humanidad es tan grande que cubrió a Jesús, pero eso no es lo que dice la profecía, que es la que recibió el mensaje profético directamente. Y eso está en Isaías, cuando Isaías dice que Él cargó con el pecado de muchos. Él cargó con el pecado de la humanidad. Él cargó. No fue que él se hizo pecado, sino Él cargó con el pecado. Eso dice Isaías, que es el que recibe la profecía. Luego Pablo hace referencia a Isaías diciendo que se hizo pecado, pero eso es una expresión hiperbólica. Jesús no puede hacerse pecado, porque el pecado es un concepto, empezando por ahí. Y si se pudiese ver como que se hizo pecado, entonces quiere decir que se hizo diablo, porque el diablo es el pecado en persona. Entonces, si Jesús hizo pecado, equivale a decir que se hizo un diablo. Y Jesús nunca se puede hacer un diablo. No sé si me están siguiendo la idea. Me perdí. ¿Te perdiste? Ok. Mucha gente dice que cuando Jesús dice eso, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? La gente dice que es que el Padre tuvo que apartar la vista de él, tuvo que abandonarlo, porque Jesús en la cruz se hizo pecado. Y se apoyan en una expresión de Pablo que dice que Jesús se hizo pecado. Pero la expresión de Pablo de que Jesús se hizo pecado es una cita que él está haciendo Pablo de Isaías, pero lo está haciendo en forma exagerada, lo que se llama una expresión hiperbólica, como cuando los espías que fueron al desierto a investigar la tierra de Canaán, regresaron diciéndole a Moisés que esa gente tenía unos muros que llegaban hasta el cielo. No, los muros no pueden llegar hasta el cielo. Sencillamente que eran muy altos, pero no es que llegaron hasta el cielo. Pero uno entiende que al decir que llegaban hasta el cielo, no es una mentira, sino es una expresión hiperbólica. Es decir, es una manera exagerada de decir algo. Bueno, cuando Pablo dice que Jesús hizo pecado, es exactamente una expresión hiperbólica, porque lo que Pablo está citando es a Isaías, que fue quien recibió la revelación realmente. Y la expresión de Isaías, en la revelación de Isaías, Isaías lo que dice es
que cargó con el pecado, no que se hizo pecado, que cargó con el pecado. Pero el pecado de la humanidad es de tal manera de grande que lo cubrió totalmente. Y es lo que Pablo después quiere decir, que se hizo pecado frente a los ojos de Dios, porque, oye, estaba cubierto de pecado totalmente. Pero esa no es la verdad. La verdad es que cargó con el pecado, como lo dice Isaías, que es quien recibe la revelación. Pablo lo que está citando a Isaías. ¿Me expliqué? Pero nosotros hemos convertido esta expresión diciendo que el Padre tuvo que abandonarlo porque él se hizo pecado. Y eso no es verdad. Tienen que abandonarlo porque la obra salvadora es exclusiva de él. Y en ese momento, él tiene que hacerlo él solo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Aceptar la ira del Padre. ¿Me expliqué? Sí, totalmente, profe. Y de hecho, lo que está citando cuando él dice, ¿por qué me ha abandonado? Es lo que está citando, es un salmo, porque eso también está predicho en un salmo, y es el Salmo 22. Él está citando el Salmo 22. Entonces, ¿por qué él tiene que estar abandonado? Él tiene que estar abandonado porque hay un momento en la cruz donde no puede ser fortalecido por el Espíritu, porque la obra salvífica es solo Cristo. No puede ningún ángel consolarlo, porque el Padre no puede mandarle ángeles para que lo consuelen, porque el Padre está derramando la ira, y lo que él recibe del Padre en ese momento es la ira, no amor. Por eso se siente abandonado. ¿Me expliqué? Y de hecho, tiene que ser abandonado para que la obra salvadora se cumpla, porque la salvación es en Cristo exclusivamente. Entonces, en ese momento no puede estar acompañado de nadie, en un momento preciso, que es cuando recibe la ira del Padre. Pero en sí, el Padre no lo abandona, solo que cambia el amor por la ira. Por eso él le dijo a sus discípulos, nunca estaré solo, porque el Padre está ahí, pero está la cara de la ira del Padre, no la cara del amor. ¿Me siguen la idea? Sí, Ok, y eso lo vamos a ver más adelante porque esto, aunque parece raro, en Apocalipsis está bien claro. Apocalipsis habla claro de esto. Pero él recibe, en ese momento que él dice, ¿por qué me ha abandonado? Es el momento en que él está absorbiendo la obra en sí misma, recibiendo la ira del Padre. Y justamente cuando eso sucede, ya que es la cuarta palabra, ya Jesús está en sus últimos momentos, pues. Porque la próxima expresión es justamente decir, tengo sed. Y ustedes saben que ese tengo sed, a esa hora exacta que él lo dice, es exactamente el versículo, perdón, la, la narrativa de la mujer samaritana. ¿Ustedes sabían que la mujer samaritana es un paralelismo de la cruz en ese momento? Pregunto. No, bueno, vamos para que ustedes vean qué interesante es eso. Cuando él va al pozo que está la mujer samaritana, lo primero que dice la palabra es que era como la hora sexta. Y eso es justamente lo que está pasando en la cruz en ese momento que él dice tengo sed. Y justamente él le dice a la mujer samaritana tengo sed. Y la mujer samaritana que le dice, oye, tú siendo hombre, ¿cómo que le hablas a una mujer? Eso no se puede hacer. Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién te está hablando, tú le pedirías agua y yo te daré agua y el agua que yo te daré no tendrá sed jamás. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y si bebiera del agua que yo tengo, no tendrá sed jamás. Ahora fíjate la conversación qué complicada es, porque él le está diciendo a la mujer samaritana, tengo sed. Y la mujer samaritana lo que le reclama es que él no puede hablar con ella porque él es varón y eso está prohibido. Y Jesús le dice, si supieras quién te está hablando, tú le pedirías agua. Oye, ya va, pero tú me acabas de pedir agua a mí. ¿Cómo me vas a decir que tú tienes ahora también agua? Y si yo te diera de mi agua, tú no tendrías sed jamás.
Y entonces la mujer se queda medio enredada y le dice, oye, sí, vale, dame de esa agua. Y en la conversación, la mujer le dice, este, cuando Jesús le habla de que tiene 5 señores que no son esposos, eso no son esposos, señores no quiere decir esposo, señores quiere decir los pueblos que están dominando a Samaria desde que se separó de ser el Estado Unido de Israel. Eso sucede con el pecado de Salomón, que se divide el reino en 2 reinos. Pero el reino de Samaria, que es lo que se llamó Israel, porque el otro se llamó el reino de Judá, el reino de Samaria estuvo dominado por los asirios, por los sirios, por los babilonios, por los romanos, primero por Egipto. O sea, ese reino ha tenido 5 señores. Y cuando Jesús le dice, 5 señores has tenido, y el que ahorita es tu señor no es tu señor, que se refiere a los romanos, porque los romanos no son el señor de Israel. Y Jesús le dice, y el que es tu señor ahorita no es tu señor, la gente dice que se interpreta de que ella está hablando de que tuvo 5 maridos. No, ellos no pueden tener 5 maridos, porque ella solo, por la ley de ellos, solo pueden casarse 3 veces. A la tercera, si no funciona, no pueden volverse a casar. Los señores a que se refiere Jesús son los 5 reinos que han dominado Samaria, que son los señores de Samaria. Y la mujer le dice a Jesús que por lo que está diciendo, lo ve como profeta. ¿Eres tú profeta?, le dice ella. Y después Jesús sigue conversando y fíjense que la mujer le dice, tú eres el Mesías. Y la mujer sale corriendo a avisarle a la gente de su pueblo de que ha encontrado al Mesías y trae a un gentío a conocer a Jesús. Y Jesús se queda con ellos predicando por 3 días. Vean toda la secuencia para que vean qué interesante. La conversación en el pozo es la misma que va a tener Jesús ahorita cuando dice tengo sed. Y Jesús le dice que si bebe del agua que él da no tendrá sed jamás. Luego, ella primero lo rechaza porque es hombre y no puede hablar con ella. Después lo ves como profeta y después lo ve como Mesías. Y ella es la primera persona en la historia que va a evangelizar, porque ella va a predicarle a la gente de su pueblo para que vengan a conocer al Mesías. Y la gente le creyó y fue a conocer a Jesús. Eso es evangelismo. Y no solo eso, la palabra dice que la mujer era rechazada, así que su prédica tuvo que ser muy buena para que le hicieran caso. Y Jesús se queda con ellos predicando. Esa es la primera iglesia que realmente existe. ¿Me están siguiendo la idea? Repito, si ustedes ven toda la narrativa de la mujer samaritana, estamos viendo la cruz, el evangelismo y la primera iglesia. ¿Lo ven? Se quedaron callados. Sí, profe, sí. Hermano, ¿están viendo la narrativa de la mujer samaritana, el orden que lleva? ¿Lo ves, Moisés? Sí, profe. Ahora, vamos a verlo en la cruz para que vean que es igual. Jesús muere en la cruz. Jesús dice, tengo sed. ¿Por qué Jesús dice, tengo sed? ¿Qué quiere decir esa palabra de Jesús cuando dijo, tengo sed? Claro que hay una sed física, pero ¿por qué Jesús lo dice? ¿Por qué expresa que tiene sed? Porque él podía tener sed, era obvio que la crucifixión genera una sed horrible. Y de hecho, los romanos, para que no sufrieran tanto por la sed, le metían una esponja de vinagre y aceite, hiel y vinagre, para quitarle un poco eso calma la sed, porque anestesia la boca. Entonces, eso de meterle una esponja con una lanza en la boca llena de hiel y vinagre, eso más bien es bueno. Eso era para anestesiar la boca. Eso no era malo. Eso lo hacían por misericordia. Y a Jesús le intentan hacer eso y Jesús no lo acepta. Porque Jesús no puede ser consolado. Jesús no puede evitar al máximo el sufrimiento. Entonces Jesús no puede aceptar que le anestesien la boca. ¿Me siguen la idea?
Moisés, no te oigo, Nelly, Alexandra, oye, contésteme. Sí, profe, lo estamos escuchando. Bueno, pero digo, me entendieron lo de la mujer samaritana? Porque eso es muy interesante, el pasaje de la mujer samaritana. Y la parte de tengo sed que sucede con la mujer samaritana, cuando Jesús le dice, el que bebe de mi agua no tendrá sed jamás, eso es lo que va a pasar en la cruz, cuando él dice tengo sed. Por eso le pregunto, ¿por qué Jesús expresa que tiene sed? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Mi, Yo no lo sé. Ok. Fíjense lo que le dijo la mujer samaritana. El que beba de mi agua no tendrá sed jamás. Por cierto, en Apocalipsis hay algo interesante con respecto a eso también. Es decir, Jesús es el agua viva. Por eso el que bebe de su agua no tendrá sed jamás. Jesús en la cruz no solamente va a derramar su vida, él tiene que derramar tres cosas totalmente. Tiene que derramar su vida para sustituir nuestra muerte con su vida eterna. Tiene que derramar su sangre porque es en su sangre que el hombre puede ser limpio. ¿Se acuerdan de las bodas de Canaán? Porque llenó los, los cántaros esos de vino, porque ya no se limpia uno con el agua, ya el agua no te limpia, tiene que ser limpio en su sangre. Por lo tanto, él tiene que derramar su sangre para poderla usar nosotros como el medio de limpiar. Y tiene que derramar su agua viva para que todo aquel que tome de su agua no tenga sed jamás. Entonces él tiene que derramar toda su agua. Esos ríos de agua viva que él es. Por eso en la cruz de Cristo, quien está con Cristo tendrá ríos de agua viva. ¿No han oído ese versículo? Sí. Pero esos Sí. ríos de agua viva no son de nosotros. Es el agua que él derrama en la cruz para que nosotros podamos beber de esa agua viva. Por lo tanto, él tiene que derramar toda su agua. Por eso llega un momento en que dice, tengo sed, porque ya no le queda agua. Y es justamente lo que le dijo la mujer samaritana. Si tomaras del agua que yo tengo, no tendrás sed jamás. Pero es en la cruz donde él va a derramar esa agua para que todo el que vaya a la cruz beba del agua viva de él. Ahora, eso es sumamente importante porque en Apocalipsis, cuando se habla de nuevo cielo y nueva tierra, dice con claridad que esa nueva tierra no tendrá mar, es decir, no tendrá agua. ¿Y por qué esa nueva tierra, esa nueva creación no tendrá agua? Porque esa nueva creación es para los que han bebido del agua viva de él. Por lo tanto, no tendrán sed jamás. Así que esa nueva creación no es necesaria el agua, porque ya no habrá sed. Y eso lo dice Apocalipsis. O sea, que el agua en esta creación es un tipo de Cristo. No, el agua es necesaria para la vida. Estamos hablando de un agua especial que tiene Cristo, que es un agua viva. Y Ya. el que está en Cristo nacerán en su vientre ríos de agua viva. Y como ya nosotros tenemos ese río de agua viva adentro, no necesitamos tomar agua. Por eso en esa nueva creación no hay mar, porque no es necesaria el agua. Porque el que beba de su agua no tendrá sed jamás, porque tendrá corrientes de agua viva en el interior. ¿Me estoy explicando, Moisés? Sí, profesor. Y Y lo que eso, está, y eso de- está... Ajá, de- dime. lo que está comentando sobre derramar sonó como kenosis en la cruz, que se vació de su esencia, de su sangre, Pero de su eso es vida lo y que de él dice en la cruz. Cuando dice tengo sed, es porque él derramó su agua. ¿Para qué? Para que todo el que quiera venga a tomar. Ya sí, no lo la entiendo. tiene él adentro, ya la ofreció para que sea bebida por quien quiera. Sí, me hizo recordar ese concepto que hablábamos hace tiempo sobre la kenosis, que no aplicaba para su vida, pero me recordó ahorita eso. Entonces, esa expresión, cuando Jesús dice en la cruz tengo sed, lo que está diciendo es, ya derramé mi agua, me quedé sin agua, la entregué toda, para que el que quiera beber de ella, beba. También derramé mi vida,
para el que quiera venir a tomar mi vida, la tome. Y derramé mi sangre para que sean limpios en mi sangre. ¿Me expliqué? Entonces él en la cruz tiene que derramar tres cosas: su vida, su sangre y el agua. Por eso dice, tengo sed. Como diciendo, ya derramé el agua. Ahora, ¿cuándo lo dice? Después que dijo, ¿por qué me ha abandonado? Es decir, ya se cumple la obra. Ya una vez que él dice, tengo sed, ya se cumplió todo el proceso. Ahora ya él derramó todo lo que tenía que derramar. Ya todo está listo, todo está hecho. Y por cierto, es la próxima palabra. Todo está consumado. Entonces él dice, tengo sed, y después dice, todo está consumado. Ya lo di todo, ya lo di completo, ya la obra está completa, ya se hizo todo lo que había que hacer. Y en ese momento ya el Padre está satisfecho. Por eso, en ese momento le entrega el Espíritu al Padre, porque ya la relación se volvió a abrir. Ya pasó el momento más duro, que es el momento en que se encuentra solo, porque es el momento en que se ejecuta lo que él tenía que ejecutar y no puede ser consolado en ese momento, porque él es la copa de la ira y tiene que estar solo él. Pero una vez que eso sucede, entonces declara que ya no tiene agua, ya prácticamente está desangrado también, ya está a punto de que su vida termine, es decir, ya está terminando de derramar su vida, así que ya derramó el agua, ahora tiene sed, ya su vida está a punto de ser totalmente derramada y prácticamente cuando el romano le entierra la lanza para terminarlo de matar por misericordia, ni siquiera sale sangre. O sea, ya derramó su sangre, derramó el agua y está terminando de derramar su vida. Así que ya le quedan dos palabras. Todo está consumado y en ti entrego mi espíritu, Padre. Padre, en ti entrego mi espíritu. Y muere. ¿Se dan cuenta qué interesantes son esas palabras y qué significados tienen? Pregunto, hermano. Interesante, profe. Es sumamente interesante las expresiones que le hacen la cruz y lo detengo seco cuando uno lo ve en la mujer samaritana y ve todo el proceso. Eso es un paralelismo de lo que va a suceder en la cruz. Y fíjate que después de la cruz empieza la iglesia, empieza la prédica, y justamente después que la mujer samaritana habla con Jesús y Jesús le dice, si bebes de mi agua no tendrás sed jamás. Luego ella lo acepta como el Mesías y va a predicarlo a su pueblo y la oyen. Y ella trae a un gentío a que venga a conocer a Jesús. Y Jesús se queda unos días con ellos predicándole. Ahí hay la acción de la cruz. Está la parte de evangelismo, de misiones, lo que son las misiones, y está el predicar a Cristo para que otros vengan a conocerle, vienen a conocerle y Cristo se queda unos días con ellos predicándole. ¿Eso es una iglesia o no? Sí. Claro. Entonces, miren qué hermoso es el pasaje de la mujer samaritana. Es un paralelismo desde la cruz hasta la fundación de una iglesia. Claro, es todo una analogía, pero representa eso, representa lo que es la misión, representa lo que es predicar, representa lo que es traer gente a conocer a Jesús, representa que Jesús se queda con ellos predicándole. Así que la mujer que hizo, la primera persona que hizo todo eso, la gente cree que fue Pedro, que no, la mujer samaritana es la primera que predica a Jesús, es la primera que busca gente para que conozcan al Mesías y forma un grupo para ser predicado por Jesús directamente. Impresionante eso. ¿Y dónde nace eso? En el pozo cuando le dijo tengo sed. Y es justamente lo que está pasando en la cruz también. Entonces, eso es muy hermoso porque ese tengo sed tiene que ver con la mujer samaritana, que es lo que va a pasar después de la cruz. Va a venir la prédica, va a venir el evangelismo,
y va a venir la iglesia. Exactamente igual. Ok, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran aclarar, algo que no les parezca? Acuérdense que en la guía están más que todas las cosas más tradicionales. Yo le estoy dando otra información que hace que esto se vea un poco más profundo. Y sobre todo, ahí hay dos que son complicadas. Una es cuando dice, ¿por qué me ha abandonado? Que es el Salmo 22. Pero ya sabemos que en el momento de lo que es preciso, el momento de tener que beber la ira del Padre, él tiene que estar solo. Y eso fue lo que sucedió en ese maní, por lo cual estaba tan angustiado. Y lo otro interesante es en lo de María, que, wow, para que Jesús encargara a Juan de que se ocupara de su madre, oye, María no podía tener más hijos, porque si no, es un disparate que él ponga a Juan a cuidar a su madre cuando ella tiene otro hijo que tenían que honrarla, pues, por ley. Ok, esas partes son interesantes. Amén, profe. Bueno, a mí me pareció todo interesante, toda la clase. Desde el resumen de Poncio Pilato, que es parte de la historia, Wow, sí, ok, lo de Poncio todo Pilato es ese impresionante. conflicto, todo ese conflicto que él tenía con el amigo del que habían encarcelado, luego también la parte de la cruz, que cuando usted presenta el evangelio, bueno, usted presenta la cruz o para salvación o para condenación. Entonces, todos esos puntos hoy fueron aclarados de una manera muy sencilla y muy entendible para nosotros, pues. Entonces, para mí, de la A a la Z, la clase de hoy, le digo que me siento pues nutrido, me siento enseñado hoy y la verdad que ha sido de muy, muy buen agrado para el espíritu. Amén. La idea es que tengan más información, aparte de la que se dice normalmente. Tengan más información sobre esos temas para que tomen sus decisiones, pues. Ok, si no hay otra cosa, yo pensaba darle un poco de la guía 8, pero creo que con todo lo que hemos hablado hay demasiada información. Yo creo. Sin embargo, acuérdense que en la semana 8 yo le puse un video que explica claramente que Jesús tuvo que pasar 3 días en ese sepulcro. Y lo otro interesante de ese video es que si se dan cuenta, el autor del video pone la crucifixión en el año 31, que es como por la profecía que hay, se sabe que tuvo que haber sido en el año 31. Entonces, eso me dice que Jesús murió de 31 años. ¿Se acuerdan de la aclaratoria que yo le dije con respecto a qué edad tenía Jesús cuando murió? Sí. Sí, Bueno, profe. en ese video que habla de que fueron 3 días exactos, porque la Pascua en ese momento no cayó como la Pascua normal, sino era una Pascua especial y que esa Pascua comenzaba el día jueves. Hace que Jesús sea crucificado un miércoles, así que pasa 3 días exactamente en el sepulcro y esa persona, cuando está hablando de la fecha de la crucifixión, habla del año 31, que es lo correcto, porque eso es lo que cuadra con la profecía que hay, de que murió en el año 31, o sea, tenía 31 años. Entonces, esos dos detalles están listos para hablar de la resurrección, que es la parte que viene ahora, la resurrección de Cristo. Pero dejamos la resurrección para la clase que viene y esa es la guía 8. Estamos atrasados una guía, tenemos que ponernos al día. Pero esta parte para mí era muy importante, porque el juicio con Pilato no es cualquier cosa. Ahí se cumplen una cantidad de cosas impresionantes que se van a cumplir en la historia. Y el momento de la cruz es lo más importante. Cada palabra que dijo Jesús en la cruz tiene un significado muy profundo y está dentro de la estructura de salvación. Entonces, esas son cosas que hay que tomarla muy en cuenta para entender la salvación ahora. Si estamos bien, ¿quién nos despide en oración?